¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión, a este webinario y uno de los gustos de estar con ustedes compartiendo esta sesión es también el gusto por presentar eh, una, un libro de la autoría del magistrado Isidro Muñoz Acevedo. Y el título de este libro es La defensa y remediación de los derechos sociales. Siempre que tenemos una nueva obra, se da la oportunidad de poder dialogar, reflexionar a propósito de un tema, y en este caso son los derechos sociales, los retos que enfrenta no solamente eh, su construcción normativa, sino también, y creo que es una de las cuestiones en las que coincidimos todos quienes estamos aquí presentes, con su efectividad. Y para aprovechar esta oportunidad de reflexionar, de pensar, de intercambiar ideas, agradecemos la aceptación que han tenido a nuestra invitación a la doctora Sandra Serrano. Sandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sandra es abogada, doctora en Derecho, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derechos sociales. Y también está Cristian Curtis, un querido amigo, conocido de todos nosotros. Cristian, como ustedes lo saben, tiene una producción muy valiosa sobre derechos sociales, y una de sus preocupaciones centrales está en la efectividad de los derechos sociales y, por supuesto, las alternativas diversas, complejas, problemáticas sobre su justiciabilidad. Y bueno, pues para entrar en materia, y ahorrándonos aquí el tiempo de presentaciones, hemos compartido ya en los promos los datos principales de cada uno de nuestros invitados. Eh, Iniciaremos con los comentarios y bueno, siguiendo un orden alfabético, quien estará a cargo de los primeros comentarios será Cristian Curtis. Cristian, bienvenido, muchas gracias por aceptar y bueno, adelante. Bueno, hola a todos, buenas noches. Mil gracias por la invitación, la presentación y por la posibilidad de leer el libro de Isidro, que desde ya remarco como un libro importante, me parece que va a ser un libro importante para la doctrina mexicana en esta materia. Tiene aportes interesantes sobre temas que no se han discutido tanto en México, y además con argumentación sólida y con una idea interesante, que es la de discutir a partir de casos y traer hay enseñanzas a partir de casos, comparando esos casos que en general provienen del derecho comparado al derecho mexicano, planteando particularmente problemas relacionados con los mecanismos procedimentales y particularmente los que están vinculados con la forma en que se establecen remedios para casos complejos. Yo estoy de acuerdo con el 85, el 90% del libro, pero como tenemos poco tiempo no voy a decir estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto, con esto. Así que voy a empezar por las observaciones y algunos desacuerdos con el libro, de cosas que me parece que tampoco fulminan las ideas del libro, sino que podrían reorientarse. Lo primero que decía, el libro es muy largo, tiene como 500 páginas y tiene demasiadas cosas. Yo veo un poco el síndrome de los directores de cine latinoamericanos que consiguen plata para hacer su primera película y no saben que si tienen plata para hacer la segunda película, así que en la primera quieren decir todo, 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 todo. Así que se cae una cucharita y eso tiene un significado simbólico, hay una mancha roja en la pared y eso tiene un significado metafórico, un perro ladra y eso tiene un significado. Así que yo le hubiera dicho, cortemos, ¿sí? Para alguna sugerencia al respecto de eso son las siguientes. Primero, el capítulo entero primero es de fundamentación, y yo diría que siempre es una discusión interesante, fascinante. Isidro ofrece su propia idea de fundamentación, pero es innecesaria para el argumento del resto del libro. Uno
podría tener una fundamentación distinta y el resto del libro funciona bien, o no partir de la fundamentación, sino partir simplemente del reconocimiento normativo de los derechos sociales como derechos fundamentales en el derecho constitucional y en el derecho internacional, y después una nota al pie diciendo hay diferentes fundamentaciones, yo tengo una distinta, pero yo le hubiera sugerido, si hubiera sido par, editor, tutor, etcétera, a Isidro, esto publicarlo aparte, en una revista de filosofía del derecho. Con eso nos hubiéramos ahora como unas 100 páginas. Las otras 100 que vienen son un resumen de un debate que no está ausente en México. Así que lo que Isidro llama primera y segunda etapa de justiciabilidad es un buen resumen, digamos, un resumen pedagógico. Yo creo que alguna cosa le falta, pero digamos, no voy a entrar en eso. De debates y de literatura que en México ha circulado en los últimos 20 años. No son cosas muy nuevas. Así que gran parte de esos argumentos no son un aporte muy original, lo que puede ser original y pedagógico es la forma de presentarlos. Pero yo creo que el libro de verdad empieza en la página 200, 200 y pico, con la tercera etapa de justiciabilidad y con el resto del libro. Así que yo hubiera reducido enormemente eso, porque lo que pasa con eso es que pierde punch, pierde síntesis. Uno, bueno, se chutó 200 páginas y todavía no empezó el tema del título del libro, que es la defensa y remediación de los derechos sociales. Hasta ahí todavía estamos navegando en un tema introductorio. Así que voy ahora a lo importante. Tenía muchas observaciones menores sobre los primeros capítulos, pero no importa, digamos, vamos a lo importante. Sobre lo importante. Los capítulos posteriores son interesantes por varias cosas. Así que voy a marcar algunos puntos de observación y desacuerdo. Sobre una observación última sobre el segundo capítulo, sobre esta primera y segunda etapa de justiciabilidad según las describe Isidro. Sé que esta forma parte de un ejercicio de tesis que hizo en una universidad extranjera, pero yo le hubiera encontrado un valor agregado si uno dice que los obstáculos a la consideración de los derechos sociales como derechos humanos plenos y de los derechos sociales como derechos justiciables en el debate que recrea Isidro han sido la doctrina oficial del derecho constitucional mexicano desde la década del 20 hasta entrada a la década del 2000, y si uno no me apura hasta el 2011. Así que la mayoría de la doctrina mexicana y la jurisprudencia de la Suprema Corte de México han sostenido eso. Y ese capítulo no tiene diálogo con los autores mexicanos ni con la Corte. Tiene diálogo con autores extranjeros, algunos importantes, otros menos importantes. Pero yo, o sea, algún valor le hubiera dado a ese capítulo, hubiera sido el de discutir con Burgoa, con Tena Ramírez, con Mario de la Cueva, con Gavino Fraga, con Fix, con Carpizo. Estos son los que han sostenido esos argumentos. Así que, desde el punto de vista pedagógico, hubiera sido bastante más útil discutir contra Manuel de Burgoa, contra estos otros, que son los que sostienen esas cosas, porque esos son libros que han formado a los abogados mexicanos durante un siglo. Y muchos de los jueces y abogados que practican el derecho en México siguen usando esos argumentos que salen del libro de Burgoa, etcétera, etcétera. Así que tal vez una tarea futura es adaptar ese capítulo al diálogo mexicano, no discutir con Alston, con Mingo, con Mau, que son, digamos, autores interesantes, pero relativamente irrelevantes para la educación jurídica en México. Sí han circulado entre académicos en México, pero son mucho menos relevantes para las 600 facultades de Derecho que hay en México que enseñan estas cosas. Así que eso como tal vez tarea futura, adaptación al contexto mexicano. Ahora con el resto. El análisis de casos. Yo diría, el análisis de casos es fascinante, sumamente interesante, los casos son muy relevantes, pero mi única advertencia es estos casos de reforma estructural o sistémica de gran alcance no son casos representativos. Son los casos menos representativos. La gran mayoría de los casos de protección judicial de los derechos sociales son casos individuales de reclamo de acceso a servicios. Y esto no está dicho, entonces parece que estos casos fueran representativos. Y no por poco, no es un empate 3-2, es por larga diferencia. Si uno, de 1 a 100, yo diría 96% son casos individuales, 3% son casos colectivos y solo 1% son casos de reforma estructural. Así que la selección de estos casos tiene el riesgo de distorsionar
de manera enorme la visión al respecto que hacen los jueces normalmente en los países que tienen más tradición con derechos sociales, para nombrar algunos en América Latina, Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina, que tienen experiencia de 20 años o 25 años en esto. Así que esto es un punto importante que después voy a retomar. Segundo, la reconstrucción de obligaciones que hace Isidro. Esto es importante porque estos son algunos de los nombres que aparecen en el artículo 1 constitucional. Promover, respetar, proteger, garantizar. Y en la línea que ya, digamos, del libro pionero de Sandra y Daniel, es necesario darle significado a estos contenidos de la Constitución, porque son relativamente nuevos para una tradición de 100 años de Constitución que no habla de esto. Así que es importante sentar criterios para entender qué significa. Pero en la reconstrucción que hace Isidro, yo veo algunas inadecuaciones. Sobre las obligaciones de proteger, algunas por defecto y otras por exceso. Por defecto, me parece que Isidro desdeñó o no tomó en consideración lo que me parece que es la formulación más clara de esas formulaciones de proteger, de las obligaciones de proteger, que son las obligaciones del Estado frente a posibles afectaciones de derechos por otros particulares, por otros privados, que es la doctrina de la Corte Interamericana en esta materia. La Corte Interamericana, en general y en particular sobre derechos sociales, desde Jiménez López y en particular en los casos de salud, Suárez Rosero, González Lluy, y en los casos posteriores a Lagos del Campo, Fábrica de Fuegos, Buzos Misquitos, Vera Rojas contra Chile, la Corte ha sido muy clara al respecto del contenido de esas obligaciones. Esas obligaciones son, uno, regular la conducta de los privados, es decir, establecer las obligaciones a los privados que surgen del hecho de que los privados cumplen algún rol en materia de derechos sociales. Un clásico de eso es el de la imposición de obligaciones a los empleadores de salario mínimo, limitación del salario de trabajo, respeto a la libertad sindical, seguridad y higiene del trabajo, etc. Eso no está muy claro. Lo segundo que dice la Corte es, además de regular, el Estado tiene obligación de monitorear y supervisar. Y esto significa que existan mecanismos como los inspectorados laborales y otros. Así que González Lluy, Fábrica de Fuego, Buzos Misquitos, son muy buenos casos en que esa dimensión aparece muy clara. Tercero, el de ofrecer recursos efectivos en los casos en los que el particular viola sus obligaciones establecidas por la Constitución y particularmente por la ley. La forma en que está descrita esa obligación es un poco confusa y parece decir que el Estado siempre tiene la obligación de investigar las posibles violaciones de derechos humanos cometidas por particulares. Yo creo que eso es una exageración. Gran parte de los casos en que la satisfacción de derechos sociales depende de una relación contractual con particulares, por una escuela privada, con un seguro de salud privado, con una efectora de seguridad social privado, lo que rige no es la persecución de oficio de posibles violaciones, sino el principio dispositivo. Así que sería imposible que el Ministerio Público, la Comisión de Derechos Humanos, inicie casos aún sin consentimiento de la parte afectada. Así que no es cierto eso, esa idea de investigar y sancionar toda posible afectación a derechos humanos cometidas entre particulares, solo se aplica a los casos de delito o a los casos de graves violaciones. La gran otra mayoría de los casos son casos que dependen de que a mí me parece que el seguro no me cubrió alguna enfermedad que tenía que cubrirme, bueno, yo decido si quiero ir a juicio o no, o si quiero resolverlo de otra manera. Y sobre las obligaciones de garantía, bueno, ahí en el libro que sacamos Víctor hace 20 años, esto lo discutimos. Hay un problema vinculado primero con la traducción. El término en inglés fulfillment es difícil de traducir. La propia oficina donde yo trabajo es una oficina que tradujo inconsistentemente ese término, diciendo cumplimiento, satisfacción, garantía. Y un problema con digamos, cumplimiento me parece horrible, satisfacción o garantía son dos términos posibles, pero un problema con garantía es que es el mismo término que usa la Convención Americana en su artículo 2. Y entonces, en el esquema original de Henry Shue, de Friedrich von Hoff, etc., la idea de las obligaciones de fulfillment era el de captar las dimensiones prestacionales de los derechos sociales. Es decir, el acceso, si uno tiene derecho a la salud, tiene acceso a obtener un tratamiento médico o una medicina. Si uno tiene derecho a la educación, tiene derecho a que exista una vacante en la escuela primaria, secundaria, terciaria. Si uno tiene derecho a la seguridad social, uno tiene derecho a que exista una pensión en las 9 ramas de la seguridad social. Ese aspecto prestacional era importante.
Con el tiempo, es, por ejemplo, digamos, puedo dar algunos ejemplos de esa discusión. Esa idea se complejizó un poco en los casos en los que entonces, Osborne Eribe, que fue el primer relator especial sobre el derecho a la alimentación de la entonces Subcomisión de Derechos Humanos, cuando trató de usar ese esquema para el derecho a la alimentación, se dio cuenta que el Estado no provee directamente de alimentación a todo el mundo en una sociedad de mercado. Así que lo que dijo, bueno, entonces la primera aproximación sería facilitar, después proveer y después promover. Así que esa idea de la obligación de satisfacer, de fulfill, tiene varios componentes porque no siempre es el Estado el que provee directamente el servicio, aunque la dimensión de provisión existe, dice EIDE, dice el comité, cuando por razones ajenas a la voluntad del titular del derecho, el titular no puede acceder a alimentación. Así que en caso de hambruna o de sequía, el Estado tiene que proveer. Pero en general, en una sociedad de mercado, la gente se compra sus alimentos a través de un salario digno o a través de producir sus alimentos e intercambiarlos con otros. Esa dimensión de prestacional es muy importante, y en la reconstrucción que hace Isidro, que es la de tomar de Sandra y de la Corte Interamericana, esta definición que viene del caso Velázquez Rodríguez, que es el de ordenar el aparato de Estado, etcétera, para garantizar la plena disfrute de los derechos, esa dimensión prestacional se pierde. Estamos hablando de una cosa macro, y la idea de una parte del derecho, o sea, acceder al servicio o acceder al bien, queda difuminada. Esto está mal, eso no está mal, porque una evolución posterior, y el primer lugar donde aparece esto es en uno de los informes del primer relator especial del derecho a la salud, que es Paul Hunt, aparece clara la idea de que para que uno goce el derecho individual a la salud en el aspecto prestacional, el aspecto de acceso a tratamiento médico, necesita de un arreglo colectivo, un arreglo institucional. Así que uno, cuando tiene derecho individual a la salud, lo que tiene derecho es a un sistema de salud, dice Paul Hunt. Y eso funciona para otros derechos. Para el derecho a la seguridad social, uno tiene que tener un sistema de seguridad social. Para el derecho a la educación, uno tiene que tener un sistema de educación. Y para otros derechos que no dependen de un sistema que provea los bienes, lo que hay que tener es una política pública. Así que hay una relación entre el goce individual, que es función de la existencia de una forma de arreglo colectivo. Así que esa dimensión más o menos está captada por esa idea. Pero de nuevo, recordar de dónde sale esa frase de Velázquez Rodríguez. Velázquez Rodríguez era un caso de desaparición forzada, en la que no había prueba suficiente de que fueran agentes estatales los que secuestraron a Velázquez Rodríguez. Entonces la Corte, para darle vuelta a eso, no tenía prueba para decir que hubo violación de una violación de respeto, dijo, se violó una violación de garantía porque el Estado no investigó y no sancionó. Entonces el Estado tiene que ordenarse, etcétera, etcétera. Está bien, esa idea general hay que aplicarla al contexto de los derechos sociales. Entonces esa idea no puede perder la noción básica del derecho social, que es que el derecho social tiende al acceso a un bien que es el que es protegido por el derecho. Trabajo, salud, vivienda, educación, alimentación, agua, etc. En eso me parece que la reconstrucción está mal. Y yo creo que en algo, sacando cosas que dice Sandra, lo que parece sugerir el esquema de Isidro es que todas las obligaciones normativas forman parte de la obligación de garantía. Yo creo que eso es un error. Tanto la obligación de respeto, como la de protección, como la de garantía, incluyen dimensiones normativas. Para que uno esté protegido contra la tortura, para que el Estado respete el derecho a no ser torturado, tiene que haber prohibición de la tortura normativa. Tiene que existir una norma que diga la tortura está prohibida, y los que torturen, los agentes estatales que torturen deben estar sancionados. Así que hay una dimensión normativa también en las obligaciones de respeto y de protección. No solo, no van en bulto a las obligaciones de garantía. Bueno, el hecho de que la Constitución mexicana utilice en general esta idea de garantía para todos los derechos humanos, bueno, nos mete un poco en ese mismo berenjenal, pero esto no significa que uno no pueda hacer alguna interpretación específica sobre lo que tiende a familiar los derechos sociales. Esto no refuta el argumento primero de Isidro, que es que también los derechos civiles y políticos tienen obligaciones positivas, porque el mismo argumento se puede hacer, por ejemplo, por los derechos electorales. ¿Sí? Y uno tiene derecho a elegir o ser elegido, el Estado tiene la obligación de organizar el aparato estatal en ese sentido, creando un sistema electoral, un patrón electoral, una justicia electoral, etcétera, etcétera. Así que la misma idea del derecho individual a elegir o a ser elegido es función de un arreglo colectivo que implica
normas y instituciones que estén destinadas a ese fin. Tercera, así que dejo ahí planteadas las cosas, y próximo capítulo es la descripción sobre remedios complejos, que me parece adecuada con estas salvedades. Isidro en gran medida se toma del esquema de Owen Fish, dividiendo entre procesos o mecanismos que están dirigidos a la resolución de conflictos y mecanismos de reforma procesal. Digo, mecanismos procesales y remedios, las dos dimensiones son importantes. En principio es atractiva la idea, pero también estas dos pecan por defecto y por exceso. La idea de que todos los casos de conflicto individual siguen el parámetro del derecho procesal civil, en que hay igualdad de partes, principio dispositivo, juez pasivo, etcétera, etcétera, es falsa. Tenemos 60 años de tradición de derecho procedimental social que modaliza esos principios. El ejemplo más claro en México es la idea de la suplencia de la queja, pero hay 800 más, principio interpretación pro operario, la idea de la carga dinámica de las pruebas, el que tiene que probar es el que tiene la información, y no la idea de que uno puede considerar la desigualdad de partes en el juicio, la noción de que el objeto del proceso en materia de derechos sociales es la sustitución alimentaria, y entonces se debe expresar celeridad para esos casos, etc. Miren el caso Muelle Flores contra Perú, en que la Corte Interamericana desarrolla esas ideas para la idea de la efectividad de la tutela judicial efectiva relacionada con el derecho a la seguridad social. Así que en eso hay matices, no son todos, no es resolución individual de conflictos que necesariamente cae en el molde del juicio bilateral que corresponde al derecho privado, sino que hay matices adaptados al derecho social, aún en casos de resolución de conflictos de carácter individual. Y lo segundo es que creo que tanto Isidro como Owen exageran con la idea de reforma estructural. Yo reservaría el caso de reforma estructural, la idea de reforma estructural, solo a poquitos casos, que son los que por su magnitud o su volumen merecen esa denominación. En el medio lo que son procesos grupales o colectivos, que no son de reforma estructural. De los casos que da Isidro, por ejemplo, de los 3 mexicanos, ni Mininuma ni Payón 13 son casos de reforma estructural, son 2 casos de derechos grupales. Y el tercero, que es el caso de las trabajadoras domésticas, es difícil saber si es un caso de reforma estructural, porque la forma en que tramitó el caso es la atracción de la Corte de un amparo un amparo directo sobre una resolución de la Junta de Conciliación, así que planteo en términos completamente individuales. Para saber si tiene una dimensión estructural, lo que tengo que tener es datos, y de ese trámite individual nos surgen datos sobre cuántos trabajadores domésticos hay en México, cuál es su situación, cuántos están amparados, cuántos están cubiertos por el Seguro Social porque los patrones los afilian voluntariamente, etcétera, etcétera. Por eso necesito datos que miren el problema policéntrico, para usar los términos de Isidro. Y en ese caso no aparece, así que es difícil saber si eso es un caso que en el fondo podría atisbar una reforma estructural. No surge de la tramitación del caso. Así que yo guardaría el término reforma estructural de nuevo para muy poquitos casos, como los casos colombianos, o el caso Riachuelo, o el caso del derecho a la alimentación de la India, que sí son casos que tienen como beneficiarios millones de personas. 5 millones de personas, 5 millones de desplazados internos, toda la población colombiana. Estos son casos estructurales. No casos como Mininuma, en los que el único beneficiario es una comunidad, digamos, que haya o no centro de salud en Mininuma, al habitante de la colonia Narvarte o de Tamaulipas le pasa por arriba, no le toca sus derechos. Así que guardaría esta idea de reforma estructural para casos que realmente son de reforma estructural. Pero en el medio están los casos colectivos que requieren un tratamiento propio similar, pero de una escala mucho menor a los casos de reforma estructural. Eso con respecto a esta cuestión. Tengo algunos matices más, pero no importa. Estos son los principales. Es que el punto es, hay cosas en el medio. No son modelos de resolución de conflictos como puro procedimiento de carácter civil
privado y no hay casos de reforma estructural y nada en el medio, sino hay bastantes cosas en el medio. Hay casos grupales en el que el grupo es determinado, es fácilmente decir quiénes son los beneficiarios de una medida. Pabellón 3 es un caso de esos. No es muy difícil saber quiénes son los beneficiarios de ese caso, y si uno va más allá, son los posibles usuarios de ese hospital que tienen HIV. No son todos los habitantes de México, no es un caso de 5 millones de posibles beneficiarios. Y el próximo punto, que es el más fuerte. Una tesis fuerte del libro de Isidro es el tipo de mecanismo procedimental y de remedios no depende del tipo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sino depende de las obligaciones. Así que le hace una correlación entre obligaciones de respetar, de proteger, como casos que merecen un tratamiento de carácter individual, es decir, el uso de mecanismos de resolución de conflictos, y para los casos de obligaciones de garantía, los de reforma estructural. Y yo diría, estoy en desacuerdo con esa idea, porque el criterio en realidad no es qué tipo de obligación, sino es si la raíz de la violación es de carácter predominantemente individual o de carácter colectivo. Porque hay violaciones de carácter individual o colectivo, tanto las obligaciones de protección, el de respeto, como las de protección y de garantía. Voy a dar ejemplos de todas para que quede claro el argumento. Obligaciones de respeto de alcance colectivo que requieren un remedio colectivo, que requieren un mecanismo colectivo y un remedio colectivo. Dos más o menos clásicos, todos basados en ejemplos reales. Una, desalojos forzosos que están basados en un plan de embellecimiento de la ciudad, en la construcción de un estadio, la construcción de la Villa Olímpica, etc. Así que, dicen las autoridades, hay que erradicar este asentamiento, y la forma de realizar ese desalojo forzoso viola el debido proceso, viola el derecho a defensa, viola la consulta previa, viola el derecho a ser realojado en situaciones en condiciones similares, viola el derecho a la indemnización integral. En esos casos en los que la raíz del problema es un único hecho y la afectación es una afectación colectiva, corresponden arreglos, mecanismos y remedios de carácter colectivo. Sería raro tener algunos casos en que los casos individuales dicen, a estos dos no los desaloje y a estos tres sí. Así que es, digamos, o es toda la comunidad o es ninguno, pero el Estado no cumple con su plan haciendo pasar la autopista donde quedan tres casitas aisladas. Así que otro caso reciente, real, el régimen de facto talibán en Afganistán prohibió por decreto que las mujeres vayan a la educación pasado el 6º grado. Así que las mujeres de más de 12 años fueron excluidas de la educación, un derecho que ya tenían. Así que es una clásica medida deliberante regresiva que por un mismo acto afecta a todas las mujeres del país. Ese es un caso de violación de obligaciones de respeto de alcance colectivo. Y si hubiera tribunales independientes que pudieran garantizar derechos sociales en Afganistán, la forma de encarar ese caso no es a través de amparos individuales, sino a través de una acción colectiva que tenga efectos colectivos y no individuales. Para las obligaciones de protección, diría, la introducción de la temática de las acciones colectivas proviene de dos áreas que son tradicionalmente áreas en las que las obligaciones del Estado son de protección y no de satisfacción, que son el derecho ambiental y el derecho de los consumidores. En el derecho ambiental, centralmente las obligaciones del Estado son las obligaciones de regular, monitorear y supervisar y establecer mecanismos de sanción y de reparación. Así que el caso Riachuelo que menciona Isidro es un caso que centralmente es de obligaciones de protección, porque los que contaminan el riachuelo son las industrias y los asentamientos irregulares que no tienen cloacas. Entonces eliminan las aguas servidas en el riachuelo. Así que no son agentes estatales los que contaminan, sino son centralmente privados. Así que en esos casos el remedio, el mecanismo procesal y el remedio tiene que ser colectivo, aunque se trate de obligaciones de protección. Y al derecho del consumidor sobran los ejemplos en los que lo que pasa es que un único hecho, por ejemplo, la circulación de un formulario prehecho con cláusulas abusivas, o la circulación de un producto
que tiene defectos y puede ser gravoso para la salud. O un caso real argentino, un corte de luz de una empresa privada prestataria del servicio eléctrico que dejó sin luz a toda una ciudad durante 5 días. En esos casos se trata de un único hecho que afecta a un grupo extenso. Así que en esos casos corresponden mecanismos procesales y remedio de carácter colectivo. Y para lo último, que es las obligaciones de satisfacción de garantía, les dice Isidro, yo prefiero la idea de satisfacción porque despega un poco de esa ambigüedad que genera garantía. Como dije antes, la mayoría de los casos son casos individuales, no colectivos. Así que de esto algo se da cuenta Isidro, porque en la página 385 dice lo siguiente. Nótese cómo la determinación del remedio no se basa en la naturaleza del derecho a la seguridad social, sino en la naturaleza estructural de la obligación trasdebida. De hecho, es una labor cotidiana de los tribunales administrativos, así como de los tribunales federales mexicanos, atender litigios en materia de seguridad social. Sin embargo, en la mayoría de ellos los remedios que se emiten son de exclusiva índole individual o personal. Obligación de respetar, dice, ya que atañen en su mayoría a la indebida cuantificación de las pensiones en materia de seguridad social a cargo de los institutos de seguridad social o del ISSSTE. Bueno, esos no son casos de obligación de respeto, esos son casos de obligación de satisfacción del aspecto prestacional del derecho a la seguridad social. Lo que se discute es el monto de la obligación positiva del Estado de fijar una pensión y pagar la pensión. La obligación de respeto sería un caso en que uno ya tiene una pensión y el Estado le quita la pensión. Pero en ese caso lo que se discute es cuál es el alcance de la obligación positiva del Estado en términos prestacionales. Así que, bueno, lo mismo con los miles de casos de tutelas y amparos en materia de salud que tienden a que el prestador público, en muchos casos, cumpla con el plan obligatorio en materia de salud, o el PMO, se discute por qué se excluyeron o no ciertas enfermedades, se pide un remedio en particular, etcétera, etcétera. Así que, de nuevo, hay casos, muchos casos interesantes de obligaciones prestacionales de carácter colectivo y de carácter estructural. Pero la mayoría de los casos son casos individuales y no colectivos. ¿Eso invalida la tesis de Isidro? No, no la invalida. Lo único que es que la correlación no es la correcta. La correlación es, corresponden mecanismos individuales y remedios de carácter individual cuando la violación predominante es de carácter individual, independientemente de cuál sea el tipo de obligación. Y corresponden mecanismos colectivos que implican tanto estructura del juicio colectivo como sentencias de alcance colectivo cuando se trata centralmente de un problema, predominantemente de un problema de alcance colectivo. Y último puntito, tengo muchas más cosas ahí en la cabeza, pero me parece que la idea quedó clara. Y última cuestión, el último capítulo que es sumamente interesante, que es amparo y, las cosas que propone en relación con el seguimiento, las sentencias complejas y particularmente el procedimiento de seguimiento. Yo diría, estoy de acuerdo con la gran mayoría de los argumentos y con parte de su análisis de la ley, de las deficiencias de la ley, pero yo diría 3 cosas. Una es, para llegar a discutir el seguimiento de sentencias complejas, lo primero que tiene que tener uno es un juicio. Así que yo diría, las etapas que hay que mirar en el amparo son las siguientes. 1, legitimación. En esto, la cuestión de hay que salirse del modelo del derecho subjetivo, del interés jurídico afectado. La puerta del interés legítimo es una abierta, pero todavía requiere mucho trabajo para entender, distinguir entre casos distintos. Casos de intereses individuales homogéneos, casos en que alguien representa una clase, casos en que hay alguien que no es afectado que representa esa clase por Ministerio de la Ley, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Ministerio Público, quien fuera, casos en los que se le otorga legitimidad a alguien, a una asociación para representar intereses difusos o colectivos, etc. Así que este es un tema que todavía está abierto en México. Hay algunos pasos interesantes que ha dado la Suprema Corte, pero todavía estamos lejos de haber saldado el caso y también hay malos casos en este sentido. Casos de derechos grupales, porque este tema poco resuelto, que es cuando el titular es un titular colectivo, como el pueblo indígena, por ejemplo. Así que hay decisiones contradictorias al respecto de quién es el legitimado en estos casos. Segundo, el objeto del proceso, que está vinculado al primero, pero la idea es que un proceso de carácter colectivo requiere que el objeto sea complejo, es decir, que uno pueda atacar la violación como violación compleja. Y un problema que acarrea la mochila de plomo del amparo es esta obsesión con
identificar el acto de autoridad que tengo que atacar. En gran parte de estas violaciones que no hay un acto único. Si lo que hay es pues, una concatenación de acciones o omisiones, un estado de hecho, un estado de cosas que no es reducible a un acto. Así que en las discusiones estratégicas que tuvimos con muchos grupos que llevan casos en México, estamos, bueno, ¿cuál es el acto que hay que atacar? Entonces a veces lo que intentan es producir el acto que hay que atacar. En algunos casos existe eso, en casos individuales en que yo digo, deme tal remedio, y me dicen, no le doy este remedio porque no está en el nomenclador, ahí hay un acto. Pero en muchos de los casos complejos no hay un acto único. En el caso de Riachuelo es muy parecido al de la contaminación del río Tlaxcala, de la cuenca del Tlaxcala, que es muy parecido. ¿Cuál es el acto de...? Bueno, no es un acto, es un estado de cosas que incluye un complejo de acciones o omisiones del Estado y de otros actores. Así que, bueno, salirse de esa idea de tengo que buscar el acto es importante y para esto necesito concebir el objeto del amparo como un objeto complejo y no como un acto único al que atacar. Tercera cuestión, el procedimiento. ¿Qué tengo en el medio? En los juicios individuales, uno más o menos sigue las pautas del juicio individual con estas modificaciones que dije, que pueden ser modificaciones vinculadas con el carácter social de cierto procedimiento, considerando la desigualdad de partes. En un proceso colectivo requiero principalmente que la información con la que cuenta el juez no se limite a la que presentan las partes. Así que necesito más información, y esa información viene de, 1, carga dinámica de las pruebas, 2, de el uso de facultades de investigación del juez, es decir, de una actitud más activa del juez. 3, de la participación de otras voces. 4, del posible uso de audiencias públicas. 5, de la promoción de amicus curiae y algunos otros. La lista es más larga, pero la idea es, en los procesos, en lo que quiero discutir, una cuestión policéntrica, necesito que haya más información en el caso y no me puedo limitar al principio dispositivo de el juez solo resuelve sobre la información que presentan la parte actora y la parte demandada. Con el defecto en estos casos que cuando es la administración la que es la parte demandada, la forma más fácil de que no haya información para decidir el caso es cruzarme los brazos y no decir nada, no dar la información. Así que en ese caso el juez no sabe y el pobre Cristo, que es el que presentó la acción, tiene que producir la información que el Estado no produce. Así que hay que romper con esa idea y en un proceso colectivo, por definición, se requiere más información y la participación de más actores. Cuarto, la sentencia, digamos, en esto endoso absolutamente la idea de Isidro, salvo en un punto, que es que Isidro, creo que comentando la jurisprudencia de la Corte, quiere conciliar el principio relativo de la sentencia con la sentencia de alcance colectivo. Y esto es por definición imposible. Esta idea de que el principio de relatividad de sentencia, la formulatoria dice, la sentencia solo tiene efecto interparte. Y si la sentencia tiene efectos que van más allá, que corresponden a un grupo, o son efectos erga omnes, esto por definición desplaza, no modula, desplaza, y no tiene efectos indirectos o efectos eventuales. Es el efecto de la sentencia colectiva. Así que lo que dice el ministro Arguiñano en una sentencia, que es que en realidad no es el juez el que dice, sino es la propia Constitución, no tiene ningún sentido. Digamos. Una cosa es la fuente de la obligación, la cosa es la adecuación del mecanismo procesal. El mecanismo procesal dictado por la ley de amparo es insuficiente e inadecuado para acciones colectivas. Lo que puede haber dicho más valiente entre los jueces es, ese artículo de la ley es inconstitucional porque la ley de amparo es inadecuada para violaciones colectivas de derechos si es que esa fue la obligación que fijó la Constitución. Pero decir que ordenar efectos colectivos o efectos grupales o efectos erga omnes en una sentencia no afecta el principio de relatividad de la ley, de relatividad de la sentencia, digamos, es una patraña, ¿no? Es una maroma que es inaceptable desde el punto de vista conceptual. Y último punto, además de la camisa de 11 varas de la ley de amparo, el otro problema es la jurisprudencia de 100 años de amparo. Así que hay un montón de cortapisas, no vienen de la ley, sino vienen de la terrible inercia que viene de la jurisprudencia. Para un botón de muestra es la jurisprudencia absurda de que la jurisprudencia no obliga a la administración. Digamos, si la idea es que la Corte Suprema es el último intérprete de la Constitución, pues, y que
todos los servidores públicos están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por supuesto la jurisprudencia debería obligar a la administración. Digamos, esta idea que la no fui parte del juicio, esta jurisprudencia solo se aplica a los vencidos en el juicio y no a la administración. Esto es todo ridículo. Así que esa es otra mochila, esta y otras 20 que hay que sacarse de encima. Y la última cuestión es una cuestión de terminología, pero en algunos casos si sirve, proponen nueva terminología para cosas que ya están inventadas, no hay que inventar el hilo negro. Así que esta idea de congruencia remedial, yo en un artículo que salió hace muchos años en una revista de Derecho Procesal Constitucional, que se llama El derecho a un recurso efectivo en caso de violaciones colectivas, la idea de la adecuación del remedio procesal, del mecanismo procesal al objeto colectivo del proceso y los remedios, lo considero parte de la efectividad del recurso. Un recurso efectivo es un recurso que es adecuado en términos de el objeto que trata y es adecuado, es efectivo en términos de el remedio que corresponde al tipo de juicio. Así que, digamos, no inventaría nuevos términos, sino usaría uno que ya está ahí, que forma parte del bagaje de interpretación de la Corte Interamericana sobre el artículo 25. Tenía más cosas que decir, pero dejo ahí porque ya me parece que le robé mucho tiempo a Sandra, así que gracias por la paciencia. No, está muy bien. La verdad es que es un comentario de una gran riqueza, no solamente conceptual, sino creo que tiene efectos, digamos, para la práctica jurisdiccional y litigio muy, muy importantes. Sandra, adelante. Muchas gracias, José. Bueno, yo quisiera comenzar, Isidro, por felicitarte, en realidad me parece el trabajo que te llevó estas 500 páginas, pues, esta dedicación que me imagino tuviste que tener por varios años probablemente, y como justamente las reflexiones de distintos ámbitos, en distintos momentos también, para la elaboración, en primer lugar, de tu tesis y después para la transformación en un libro. Voy a dejar el capítulo 1 hasta el final y más bien voy a hacer comentarios sobre lo otro. A ver, en primer lugar, más allá de que coincido en mucho con varias de los comentarios que hace Cristian, que formula Cristian, yo creo que habría que ver también el libro desde otro lado. Es decir, ¿a quién le estás hablando? ¿Y qué es lo que quieres poner sobre la mesa también? Que me parece que esa es una discusión bien importante. Yo creo que se está produciendo mucha literatura, o se ha producido mucha literatura en torno a los derechos humanos en México, con distintos niveles de calidad, ¿no? Con muy, muy distintos niveles de calidad. Y lo cierto es que cuesta mucho trabajo poder identificar aquella literatura que permita, por ejemplo, para el nivel de licenciatura o para un curso corto, identificar discusiones específicas que se han dado. Y yo creo que en mucho tu libro puede aportar bastante para, no solamente como, digamos, una propuesta en sí mismo, sino incluso como un libro de texto para algunos temas en concreto. Yo creo que eso también es bien valioso del libro. Tal vez no está pensado así, no lo pensaste tú así, pero cuando yo lo leía, y pensaba, digamos, en los 3 debates que tú propones en torno a la justiciabilidad de los DES, claro, con algunas diferencias, pero como siempre tendríamos con cualquier otro autor, me parece que eso aporta bastante también para adentrarse a una discusión. Tal vez no para quedarse, pero sí para adentrarse, como tú mismo lo haces. Lo pones para adentrarte después a otras discusiones. Pero entonces yo resaltaría también del libro esta otra faceta. Más allá de tu propuesta, a la que voy a también llegar, pero resaltaría esta posibilidad de ver el libro como un libro de texto que nos permite ir viendo algunos aspectos específicos en torno a la discusión de los derechos sociales y cómo estos se insertan en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Y los problemas que esto representa, por supuesto. Resalto también el recorrido que haces de la literatura. Y aquí, digamos, nos llevas desde la filosofía hasta a lo mejor hasta las teorías críticas. Y esto a mí me parece sumamente interesante, pero al mismo tiempo es digamos, una arena movediza en el libro, porque no siempre van a ser consistentes.
¿no? O sea, no siempre estar hablando de Santo Tomás y hablar con Samuel Moyn van a lograr ser compatibles entre sí, ¿no? Y ese yo creo que es un enorme reto poder hacerlos dialogar, porque al final uno se va dando cuenta conforme avanza el libro que en realidad tú no estás hablando desde Santo Tomás. Tú te quieres, o parece que tú te centras en asumirte un deliberativista, ¿no? Entonces parecería que esas ideas que están ahí, muy al inicio de la obra, en realidad no son las que tú vas a después sostener. Y está interesante el recorrido literario, y sin embargo, no son ideas que terminan de cerrarse, ¿no? Entonces al final uno se termina preguntando, ¿en realidad los derechos económicos y sociales como están concebidos hoy, se pueden hacer cargo del sufrimiento de las personas? En el sentido en el que lo expones y en otros tantos, ¿no? Pero me parece que en sí mismo es valioso ese recorrido y nos deja ver quién eres, o sea, nos deja ver al autor, nos deja descubrir que en realidad hay alguien ahí que se esconde, que es un deliberativista, ¿no? Que nos quiere poner otras discusiones sobre la mesa, que quiere jalar el amparo, que quiere jalar a los derechos, entenderlos desde otra lógica y que incluso, por ejemplo, estas cargas pesadas de nuestra propia ley de amparo y demás le impiden moverse, ¿no? A este autor que quiere un poco liberarse. Y esa es una sensación que sí deja el libro, ¿no? Una necesidad de liberarse de estas ataduras y de empezar a buscar otro tipo de respuestas. Ahora bien, coincido con Cristian cuando nos dice que estos casos que mencionas en realidad son los menos posibles, ¿no? En realidad, me parece que justamente esa es una de las críticas que uno podría hacer hoy a la justiciabilidad de los derechos, que no están pensados en términos estructurales, que parecería que los derechos sociales se siguen defendiendo en mucho, y no necesariamente está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero que se siguen defendiendo mucho con derechos como derechos individuales. Y que esto en realidad impide que los derechos puedan tener otras dimensiones o puedan tener esta aspiración transformadora de la que tú también hablas, ¿no? En tu texto. Que no te clavas ahí, no es tu interés primordial, pero sí nos dejas ver que tienes una aspiración de transformación y por eso pensar en los casos estructurales. Ahora, este es un debate, me parece muy importante, no es tal vez el debate más actual, pero hay esta tentación de hacer casos estructurales, ¿no? La Corte Interamericana también tiene esta tentación, ¿no? Vamos a resolver estas cuestiones de manera estructural para tratar de modificar instituciones, tratar de modificar condiciones de vida, tratar de modificar las raíces de las que viene el problema. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse, no solamente respecto de los derechos sociales, sino en general de los derechos humanos, es si en verdad tienen ese potencial transformador y no darlo por sentado. Porque me parece que uno de los errores, y que Moyn pone de manera muy clara y otros tantos autores también, es pensar que efectivamente los derechos humanos o la lógica de los derechos humanos, el andamiaje jurídico, político, ideológico de los derechos humanos, en verdad van a poder tener ese potencial transformador. Y creo que esto es relevante preguntárselo, porque los derechos humanos no tienen una gramática económica, ¿no? O sea, parecería que se venden como neutros, ¿no? Que claramente no lo son en muchos sentidos y me parece que la historia justamente de los relatores de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas nos habla justamente de que tienen este afán de mostrarse de otra manera, ¿no? Pero creo que hay que cuestionar eso. Si efectivamente tienen ese potencial o no para hacer estos cambios estructurales. Es decir, si es menos del 1%, como nos decía Cristian, ¿qué características tienen ese 1%? Y si son los casos, es el contexto político, es la movilización social, ¿qué es lo que hay detrás de esos casos, más allá del andamiaje de los derechos humanos como tal? ¿Por qué? Porque si no, lo que estamos construyendo es otro castillo, ¿no? Y estamos dejando de ver lo que efectivamente sí pueden hacer los derechos sociales, hasta dónde pueden llegar los derechos sociales y todo lo que podrían producir, que, insisto, puede ser mucho, pero no necesariamente van a tener una dimensión de transformación, una dimensión estructural en el sentido de transformación, ¿no?
Y cuando me refiero a transformación, me refiero a el cambio de las condiciones económicas o lo de los determinantes económicos. Es ahí donde me parece que los derechos humanos, no solo los derechos sociales, tienen este límite. Y que tú transitas por ahí, pero no te detienes a trabajarlo, aunque sí recuperas, por ejemplo, a Moy, ¿no? Que es su batalla diaria, ¿no? Que es esta última utopía, que es ese compañero distante, ¿no? De los derechos humanos, donde tiene esta relación amor-odio, ¿no? Y creo que eso es importante. El segundo punto, ya asumiéndote o como te veo como deliberativista, es con quién, en un país como México, ¿con quién deliberarían hoy las Cortes? ¿Es factible pensar que puede haber un constitucionalismo deliberativo en México hoy? ¿Es factible llevarlos a la mesa? ¿Es factible pensar que se puede construir junto? No estoy yendo contra tu tesis porque yo comparto ese punto, ¿no? De que habría que tender a algo más deliberativo, pero lo que no comparto es que sea factible. Lo siento muy lejano hoy. ¿No? No sé si existiría el contexto. Esto no está en tu libro, pero me gustaría escuchar tu reflexión. Si eso es factible hoy, si estaríamos pensando de que efectivamente vamos a tener a las autoridades en la mesa, vamos a poder, con unos principios y unos elementos generales, poder encauzar soluciones posibles. ¿Qué tipo de corte también se necesita para eso? ¿Y qué tipo de autoridades tendrían que estar del otro lado? Si se consideran iguales o no para empezar a conceptualizar una idea de participación y de construcción conjunta. Esto yo no lo tengo tan claro, ¿no? No tengo tan claro que estemos en ese momento. Y también respecto de la deliberación, no sé tampoco si esto le hable a los jueces de distrito o a los tribunales colegiados. Me parece que le habla a la Corte, a la Suprema Corte en todo caso, pero con mucha mayor dificultad le habla a los órganos judiciales, a los juzgados de distrito y tribunales colegiados, ¿no? O sea, qué tanto tiempo, qué tantas posibilidades, más allá, digamos, de la armadura del amparo, qué tantas posibilidades también fácticas tienen para poder desarrollar algo así desde un tribunal colegiado. Ahora que eres magistrado, ve tu carga de trabajo, ¿no? La carga de trabajo, cómo cambia. Pero, ¿y esto qué significa? Solamente quedarían este tipo de resoluciones remediales para las altas cortes o efectivamente hay manera en que las distintas autoridades judiciales puedan hacerse cargo de estas otras miradas en resoluciones o se van a quedar, digamos, pensando en sus casos individuales y entonces habría que fortalecer eso, habría que pensar en este andamiaje grueso, fuerte, que ya nos hablaba Cristian, de derechos sociales y de seguridad social, y entonces habría que pensar en reforzar eso de manera suficiente, también pensando en casos individuales y casos colectivos, pero que a lo mejor no van a llegar a tener estas expectativas de transformación y estas expectativas de generar procedimientos mucho más remediales y de desestabilización de los propios procesos y demás, ¿no? O sea, creo que habría que pensar también en esos niveles. Y finalmente, para darte oportunidad de que respondas, porque si no, vas a necesitar como una hora, regreso al capítulo 1 y a esta idea del sufrimiento. A ver, y recupero un poco a Baxi, que él sí no lo utilizas en tu tesis, pero que me parece que en mucho sí los derechos humanos un poco que administran el sufrimiento humano. No es necesariamente que lo eliminen, sino que un poco que lo administran. Y yo sé que esto es fuerte, ¿no? No es este a lo mejor el espacio para discutir todo esto. Pero, ¿cómo es que estos casos pueden eliminar el sufrimiento cuando los propios derechos humanos en realidad van a quedarse como con tratar de remediar cuestiones que ya están dispuestas, pero no van a lograr discutir en el nivel Estado, no van a lograr discutir con los acuerdos fundamentales en términos políticos, económicos, socioculturales? Y con esto
insisto, no quiero decir que los derechos humanos no sirvan, pero creo que les estamos poniendo una y otra vez cargas excesivas a los derechos humanos que impiden ver para qué sí pueden servir y las mejores formas en que puedan servir por estarles poniendo utopías en términos de Moyne o aspiraciones que tal vez no van a lograr remediar. Porque los derechos humanos no nos van a decir necesariamente que hay que crear un sistema, están anclados a un sistema de salud, de educación, etcétera. Pero cómo se tiene que crear ese sistema, el derecho humano te va a decir, no, bueno, los derechos humanos tienen que implementarse en cualquier tipo de país, autoritario, democrático, siempre es mejor que sea democrático, pero un poco que se lavan las manos, ¿no? Hay una dimensión de los derechos humanos que no termina de ensuciarse. Y que de cualquier manera va a estar diciendo, hasta aquí voy a llegar y esta otra parte voy a dejar que ahí siga. Y tal vez tengo yo más claros ejemplos en derechos civiles y políticos, y me disculpo porque yo no soy experta en derechos sociales, yo trabajo más violaciones graves a derechos humanos, pero por ejemplo, si piensas incluso en desaparición forzada, que uno podría, o en desaparición de personas, uno podría decir es lo más derecho humanero que uno pueda pensar, ¿no? Trabajar desaparición. No, en términos de derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos tiene una larguísima jurisprudencia fuerte, consolidada, etcétera, cuando se trata de desaparición forzada. Pero cuando se trata de la desaparición que cometen particulares, ahí se lava las manos. La propia Corte Interamericana una y otra vez puede decir la tortura contra una mujer es tortura. La esclavitud sexual contra una mujer es esclavitud sexual. La desaparición de una mujer, no, esa solo es desaparición. Pero esa importa menos. Entonces, es ese sufrimiento el que no está considerando. La familia que pierde a un desaparecido de manera forzada sufre lo mismo que la familia que pierde a un familiar por manos de un particular. Por eso administra el sufrimiento, ¿no? Administra qué sufrimientos reconoce y qué sufrimientos no. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de sufrimiento y derechos humanos y cómo le damos la vuelta a eso. Y cómo cerrarías esta idea en tu libro, que me parece que nos deja un poco esperando justamente que la logre cerrar, y esa sería mi única petición en este momento. Muchas gracias, José, muchas gracias, Isidro, y ya dejo que respondas. Muchas gracias, Sandra. Bueno, Isidro, tienes un buen plato enfrente, ¿no? Y por supuesto también el emplazamiento de que te declares deliberativista de una buena vez. En principio, agradecer pues no solo los comentarios, sino el honor de que me acompañen en este panel. Debo decirles que más allá de estos comentarios muy útiles, los cuales voy a abordar con precisión, de manera puntual, porque muchas de las críticas, sobre todo que planteó Christian Curtis, serían más bien una cuestión de falta de precisión o de traducción, porque mucho de lo que él dijo estoy totalmente de acuerdo. Ahora las abordaré. Pero sí debo decirles que la obra de Christian Curtis y de Sandra Serrano en buena medida son los que me permitió realizar esta teoría, y les agradezco enormemente que aunque no estuvieran en este panel, no solo están citados, sino fueron algo fuerte en diversos capítulos de donde me agarré. Entonces, ahora sí vamos a las réplicas. Entonces, me gustaría empezar con las críticas compartidas, ¿no? Tanto Cristian como Sandra dicen, oye, este capítulo 3, donde hablas de estos 10 casos, pues son los casos de excepción. Desde luego que no lo cotidiano es un pabellón 13, es un PUSL en la India, un TAC en Sudáfrica. Lo cotidiano son las mismas que señala Christian Curtis, que son casos individuales, sean de derechos civiles o políticos o de SCA, que no tienen este componente en donde o se meten a reformular la política pública o ordenan que se remodele o se construya un pabellón hospitalario, una clínica,
que, digamos, se reestructure el plan de salud a nivel nacional. Pero justamente los elegí precisamente por algo, porque lo que quería demostrar precisamente era entender cómo debes actuar frente a una violación o más a obligaciones complejas en materia de derechos humanos. No me interesaba tanto hablar del 96% de los casos que para los jueces y los tribunales de alguna manera están acostumbrados. Si viene una persona y dice, oye, no me han cuantificado bien mi pensión en materia de seguridad social, pues bueno, el juez ya tiene las herramientas. Pero si viene una persona y dice, oye, yo debería estar en un régimen obligatorio de seguridad social, y veo que el problema no viene de una decisión individualizada de una autoridad, sino de un problema de cómo está diseñado tu sistema de seguridad social, entonces mi remediación se vuelve bastante compleja, porque como incluso reconoce Cristian, pues no le puedo proteger solo a ella para que ella se incorpore a un régimen que no está elaborado para tal, sino que voy a tener que condenar a la autoridad a que replantee todo el sistema. Y precisamente por eso elegí estos casos, sobre todo porque mi reproche es este. Sobre todo atendiendo a ciertas teorías remediables, decían, necesitamos remedios complejos, por así llamarlo. Pueden ser débiles, en palabras de Tushnet, pueden ser experimentales, en términos de Segal Ensemble, pueden ser estructurales, como dice Buenfis, o inclusive dialógicos, como dice Garavito y Rodríguez. Y decían, estos remedios son propios para los derechos sociales. Y yo digo, no. Cuando tienes que hacer una remediación que sale de la ortodoxia, no es porque estés enfrentándote a un derecho social, sino a una obligación compleja que por ende te obliga a emitir una reparación compleja. Y aquí es donde ya me metería con las ideas de Christian Curtis. Cuando yo hablo de Owen Fis, lo hago para mimetizar las distintas problemáticas. Desde luego que la parte normativa, como bien dice Cristian, puede afectar tanto la obligación de respetar, proteger, como la de garantizar. Pero a mí me interesa la complejidad del remedio. ¿A qué me refiero? Digamos que en el sistema jurídico mexicano las leyes perfectamente están establecidas para proteger la perspectiva de género en materia de violencia doméstica. De tal suerte que cuando una mujer acude al Ministerio Público para decirle, MP, tengo miedo de mi pareja porque llevan estos antecedentes y me ha golpeado, y el MP no hace nada y después sigue sufriendo, ahí habrá una remediación que va a condenar ¿qué? El actuar individualizado de la autoridad. Cuando yo hablo de remedios estructurales, no me estoy refiriendo al número de víctimas, es decir, si es una persona, si es un grupo colectivo, si son millones, sino me estoy refiriendo a aquellos casos en que la violación no proviene de un servidor público específico, sino del arreglo burocrático institucional en el cual se desempeña. En el primer caso, condenamos al MP. Oye, tú tenías protocolos de violencia doméstica, de perspectiva de género, y no los observaste, y esta mujer sufrió, ¿no? Obligación de proteger. No la protegiste en contra de afectaciones de terceros, en este caso su pareja. Pero ¿qué pasa si en realidad el problema no es el servidor público, sino que el Estado mexicano, ya sea a nivel federal o estatal, dependiendo, nunca ha establecido este tipo de protocolos, de planes, de normas que tiendan efectivamente a imponer estas obligaciones? Entonces yo ahí estoy hablando de obligaciones complejas. ¿Por qué? Porque a diferencia del primer caso, no voy a condenar a la autoridad
por no haber cumplido con sus obligaciones, sino que voy a condenar el arreglo institucional y burocrático que es deficiente para atenderlo, de tal suerte que aunque tengas un servidor público que quisiera ayudarte, la norma no me establece los parámetros, las políticas o los programas que permitan proteger estos derechos humanos. Precisamente por eso se toca el caso trabajadoras del hogar. El caso trabajadoras del hogar, aunque vino una persona, la remediación implicó que hoy por hoy, con las reformas que ya se hicieron a la Ley Federal del Trabajo, todas las trabajadoras del hogar deben inscribirse al régimen obligatorio de seguridad social. Pero la violación no vino del hecho de que viniera una trabajadora con un servidor público del IMSS y le dije, oye, no me ha inscrito mi patrón y esta fue omisa o negó ilegalmente la petición. La violación no viene del servidor público, viene de un arreglo institucional, burocrático, disfuncional, que en sí por sí mismo amenaza los valores constitucionales. Y entonces allí el problema para la Corte es, lo que tengo que yo condenar es a que se reformule o el sistema de seguridad social o se reformule la política pública, sin importar a cuántos va a beneficiar. Y desde luego esto también apareja problemas de policéntricos, porque uno en principio no podría anticipar que al crear este régimen, si pudiera afectar a otros derechohabientes, si pudiera afectar las finanzas del Instituto de Seguridad Social, y por eso hablo de obligaciones complejas. Me parece que, Cristian, están en la idea de violaciones complejas atendiendo al número de víctimas, que pueden ser individuales, colectivas o estructurales, entendiéndose por millones. Yo en estructurales estoy hablando no de las víctimas, sino de la fuente de la violación. Que no haya sido un actuar indebido de un servidor público o un grupo de servidores públicos que actúa de manera contraria a las leyes y a la Constitución, sino de las políticas públicas, los programas o las leyes que son deficientes, insuficientes o inexistentes y por ende generan una afectación de carácter colectivo, ¿no? E inclusive al momento de que establezco estos 10 casos, trato de justificar por qué estos 10, ¿no? Y digo, en cada uno de estos casos se examinan violaciones a derechos humanos que derivan de un verdadero entramado complejo obligacional que se compone de obligaciones positivas, onerosas y con un grado importante de policentricidad. Algunos autores podrían calificar estas sentencias como estructurales, a lo cual no nos opondríamos si por tales se entiende aquellos fallos que tienen como finalidad modificar o crear arreglos institucionales de índole genérica o sistémica en aras de que el Estado pueda cumplimentar de manera plena con las obligaciones positivas complejas que derivan de los derechos humanos. Entonces, cuando yo estoy centrándome en las obligaciones, no me estoy centrando en el número de víctimas, sino en la fuente de violación. Y a mí lo que me interesa es el entramado complejo obligacional que deriva precisamente de arreglos institucionales o burocráticos que en sí por sí mismos ya generan una afectación a los derechos humanos y no los servidores públicos que actúan dentro de ella, porque simplemente acatan lo que ya está hecho, pero lo que resulta inconstitucional es la política pública, el plan gubernamental o la ley, la norma, el reglamento, y esto afecta a todos los destinatarios o beneficiarios de este arreglo institucional. Si todo lo que ha dicho Cristian, yo estaría de acuerdo, pero más bien a mí me interesa esto y por eso copio a FIS, no por el número de víctimas estructurales, sino por, insisto, arreglos institucionales burocráticos. Y lo que se dice es tribunal. Ojo, si la violación no viene de un servidor público, sino del arreglo funcional, tu remediación, ¿qué tiene que hacer? Pues dirigirse al arreglo institucional y tratar de repararlo. Y a partir de ello es que se establecen estos 3 principios remediales.
¿Por qué le llamo congruencia remedial? Porque precisamente autores como Tushnet te dicen que las remediaciones complejas, experimentales, estructurales, se aplican por el mero hecho de que estemos frente a derechos sociales. Yo digo, no importa la naturaleza del derecho, sino la naturaleza de la obligación. Christian diría remedios sencillos para violaciones que afectan en lo individual y un intermedio en un colectivo. Y remediaciones complejas cuando el colectivo es suficientemente grande cuantitativamente o inclusive millones, ¿no? Por ejemplo, el caso de la tutela del plan obligatorio de salud, que hay que reestructurar todo y va a afectar a todos aquellos que estén en este plan, o el caso PUCL en la India, donde todos los programas nacionales de combate a la hambruna pues fueron reestructurados en una serie de órdenes, ¿no? Entonces, esta es una precisión que me parecía importante. Desde luego yo traté de, en la medida posible, simplificarle al lector 3 grandes obligaciones. Claro que estoy certero de que la de garantizar, que se le ha llamado, como bien dices, Christian, fulfill, ¿no? Tiene diversas excepciones dependiendo del autor. Pero me importó en el libro precisar, cuando yo hablo de la obligación de garantizar, estoy hablando de instituciones, leyes, políticas públicas y programas. Y cuando estoy hablando de respetar y proteger, estoy hablando de violaciones derivadas, en caso de proteger, omisión de un servidor público que no permitió proteger frente a terceros, que previsiblemente tenía la obligación de hacerlo, como por ejemplo cuando tiene conocimiento de eso, y la de respetar, donde a pesar de que la ley te lo prohíbe, la Constitución, el servidor público directamente afecta a un individuo, ¿no? Pues puede ser que ahí esté la diferenciación. Pero estas precisiones me ayudan mucho para, en la redacción, todavía ser más claro en esto. Y a efecto de que se entienda esta parte de obligaciones complejas y remediaciones complejas, arreglos institucionales o burocráticos. Disfuncionales, o en el peor de los casos, inexistentes, que ya están generando una violación con independencia de lo que hagan los servidores públicos, ¿no? De hecho, fenomenal, muy ilustrador todo lo que nos han comentado en esto. Desde luego creo que les asiste toda la razón en el sentido de que hay capítulos de los cuales se pudiera prescindir para llegar a la idea que se pudo aportar la obra, y eso los agradezco mucho. Probablemente no lo podré hacer en una nueva edición por respeto a la editorial, pero si me aventuro a emitir una nueva obra, ser muy cuidadoso en la extensión, a efecto de que sea más accesible todo ello. Y la pregunta del millón que nos da Sandra Serrano, ¿será que en realidad los derechos humanos tienen un potencial transformador? ¿Y será que los derechos humanos pueden concebirse de manera no teórica, sino real, como verdaderos instrumentos para, al menos en algún grado, erradicar el sufrimiento humano? Pues en realidad esta es una gran pregunta. A mí me parece que hay ciertos casos de éxito y rescataría 2 de los que cité: el caso TAC en Sudáfrica y el caso PUCL en la India. A raíz del caso TAC en Sudáfrica, que lo que me interesó no solo es el caso y el remedio, sino darle seguimiento a cómo los autores percibieron el éxito o el impacto que tuvieron. Y pues en el caso TAC de Sudáfrica, sí realmente los autores dijeron, pues esto es
una sentencia que salvó millones de vidas. Y tenías una tasa de, si no mal recuerdo, 70,000 niños que morían al año por SIDA, por contagio al nacer, y después esto se generó a, me parece que 5,000 anuales, y con una proyección de que ya ni siquiera existan muertes, más que por excepción, de VIH por contagio de las madres a raíz del fallo. Desde luego hay otras cosas que impactaron de la Corte, como fue precisamente la organización TAC, pero ahí sí se vio como si hay posibilidad de que una sentencia tenga un impacto y una incidencia transformadora importante, ¿no? El caso PSL de la India, pues lo mismo, ¿no? El propio relator especial en materia de alimentación dice, este es el caso más espectacular de éxito en materia de alimentación a nivel mundial, es algo que deberíamos seguir, ¿no? Y justamente es la parte del sufrimiento. Habría que atender a la causa del sufrimiento. Y si esto es connatural, esta era más o menos mi intención en el primer capítulo, ¿no? Y precisamente en este caso de la India, ilustra algo que de alguna u otra manera el Comité DESCA ya ha dicho. Puede ser que el problema de la hambruna se deba a la falta de alimentos, pero en un gran número de casos tiene que ver con una indebida distribución de alimentos. Entonces, en la primera orden de la Corte de la India dicen, tenemos tantas muertes por inanición en la India, pero al mismo tiempo tenemos evidencia de que toneladas de granos se echaron a perder en almacenes del Estado y los tuvimos que tirar al mar o fueron comida de las ratas. Y entonces aquí el sufrimiento sí es imputable a una red institucional deficiente en el cual no hay falta de alimentos propiamente, sino una clara negligencia en la distribución y en una corrupción clara en los programas de alimentación que no permiten que estos apoyos lleguen a los destinatarios. Y suena un poco romántico, pero sí me pareciera que se cita en el libro, como lo dice Rodolfo Vázquez, una sociedad necesita ser decente, y es decente en la medida que evita humillaciones. Y una de las peores humillaciones es decir que la pobreza extrema, la hambruna, la ignorancia son cuestiones connaturales en las que no espera nada más que resignación. No, bueno, el Estado tiene que desplegar su potencial para al menos en un grado tratar de erradicarlas, ¿no? Me recuerdo ahora una clase brillante que dio el profesor Merino sobre políticas públicas que hablaba de la huella del dolor. Entonces, en la falta de políticas públicas, en las deficiencias de las políticas públicas, esto deja una huella del dolor en los destinatarios. Si tenemos una población que tiene ciertas carencias y lejos de afrontar y establecer programas públicos que atiendan estándares de derechos humanos, que no se vean como cuestiones graciosas que el Estado da y reparte en cada elección, sino se asume con seriedad, pues desde luego esto sí logra cambios. Y viceversa. Y podemos hablar del principio de progresividad en su vertiente de regresividad. Si tú tenías una política pública para gente que no estaba en ninguno de los institutos y que inclusive atendía enfermedades oncológicas y de repente decides suprimir todo este sistema y no nos das una explicación, pues obviamente allí hay una huella de sufrimiento. Y la remediación que pueda dar un tribunal para decir no tenías esta libertad para dar este paso regresivo, porque además no me demuestras que tenías razones de peso para hacerlo, pues creo que sí de alguna u otra manera podría aliviar cierto sufrimiento. Sí creo que no debemos romantizar demasiado los derechos humanos, pero creo que al menos en Latinoamérica hay injusticias y arreglos institucionales que de modificarse sí podrían tener un efecto transformador en las personas
porque ni siquiera se habla de falta de recursos, sino de una falta de pericia técnica o de expertise que vaya detrás de estas políticas públicas y que realmente no se basen simplemente en ocurrencias o en otro tipo de deliberaciones que son ajenas a la seriedad con la que, y la complejidad de la administración pública. Me dejan con muchas preguntas para bien. Agradezco enormemente la crítica, mucha de la cual comparto, y esto me servirá para hacer ciertas precisiones. Tal vez no solvente todas las críticas que me han planteado, pero al menos creo que personalmente me enriquecen de cómo entender la obra y en su caso, en un momento, replantearla así en una nueva edición y ya sobre esa podremos volver a tener críticas, que seguramente las habrá, pero les agradezco. Creo que ya excedimos el tiempo. Última no se preocupen por eso. Que dejó Sandra. El libro podría ser empleado para tribunales federales y no solo la Suprema Corte. Gran pregunta, ¿no? O sea, solo la Corte va a tener esta posibilidad de modificar políticas públicas, condenarlas, reformular programas gubernamentales, etcétera. Yo creo que sí. Y de hecho, muchos de los asuntos más interesantes que han llegado a la Corte derivan de sentencias de juzgados de distrito que tienen esta vocación. Tan es así que la Corte tuvo un caso, el caso Tláhuac de remediación del río, y justo fue el juez de distrito el que diseña un plan remedial con ciertas características y directrices, estableciéndole muy bien a cada autoridad que le tocaba, muy parecido a Matanza, a la cuenca Matanza, sin tener obviamente esta extensión. Y está tan bien elaborado la orden remedial que la Corte solo confirma el amparo y no se mete en ella, dejándole esta libertad. Creo que sí, la ley de amparo nos queda debiendo. Desde luego que me parece que el principio de relatividad ahí está como una sombra, cuanto más cuando se dejó en la Constitución. Si estuviera en la ley de amparo, pues lo aplicamos, lo aclaramos excepcional y convencional. Pero lo más que hemos hecho es, pues si bien es por un interés legítimo de carácter difuso, y obviamente no hay posibilidad de otorgar solo una reparación, cede totalmente el principio de relatividad. A lo que va a llegar es que el principio de relatividad únicamente aplique a este tipo de sentencias de corte particularmente individualista, que no se meten en otro tipo de cosas de violaciones colectivas, y vamos a seguir entendiendo que si ya abriste la puerta para un interés legítimo, no la puedes cerrar al momento de la reparación. Y inclusive hay casos que materialmente no la podría cerrar al caso. Ya no podría cerrar la puerta porque sería una incongruencia, ¿no? En materia ambiental es clarísimo. Ahora sí que los jueces trabajaremos con lo que hay, con creatividad, para tratar de orientar a la ley de amparo, sobre todo en materia de seguimiento, que es un déficit que tenemos en la justicia mexicana. O sea, ni siquiera darle esta noción de un seguimiento largo, ya dejemos de tener audiencias como lo ha tenido Colombia o Argentina, sino simplemente dar un seguimiento largo a un plan, a una reestructuración, parece ajeno a la justicia constitucional mexicana, pero ya hay algunos ejemplos de jueces, juezas, tribunales que se han aventurado a ello. Muy complejo, se trata de hacerlo mejor con la creatividad y pues espero que en algún sentido esto baste, hasta en tanto llegue una reforma que conciba que la justicia y los derechos humanos ya no puede estar sometida a principios como es el de relatividad. Pues muchas gracias. Sandra, unas breves palabras de cierre.
pues me parece que la obra aporta en esta discusión, aporta bastante a la discusión que nos trae a la mesa sobre los derechos sociales y las mejores formas de encontrar remedios. Y no solamente eso, sino también la parte de implementación, que a lo mejor no hice suficiente énfasis hace un rato, pero pensar en la implementación y cómo podemos irle dando causa, no solamente que la justicia de la Unión ampara y protege y se cierra el caso y ahí nos vemos, sino justamente el poderle dar el seguimiento apropiado a este tipo de decisiones como lo requieren, y lo que eso también implica para el trabajo de la judicatura, me parece que también es un aporte fundamental y que nos lleva a una discusión también más amplia del rol de la judicatura en distintos ámbitos, no solamente, insisto, en derechos sociales, sino que esto esta discusión podría ser trasladada también a otro tipo de asuntos, ¿no? Y que eso me parece fundamental. Entonces, pensar en la implementación de este tipo de decisiones más complejas y cómo se tienen que involucrar distintos tipos de actores, me parece que también es un gran acierto de la obra, y que nos pone en este nuevo tipo de discusión que a lo mejor otros países ya están ahí desde hace algún tiempo, pero que justamente México nos ha costado trabajo empezar a llegar, y ya hay algunas sentencias también en el ámbito ambiental que por ahí están tratando también de hacer esto, pero que creo que aquí hay que ponerle mucho más énfasis al tema de la implementación, y que en general me parece que con este gran aporte y la discusión que pone sobre la mesa, pues nos está invitando Isidro a dar los siguientes saltos en las discusiones sobre la protección de los derechos sociales en México, amarrado también de lo que ya ha sucedido en otros lados y también de estas grandes aspiraciones que tenemos con estas promesas constitucionales. Pues muchas gracias, muchas felicidades Isidro, y muchas gracias José, muchas gracias Cristian. Querido Cristian, unas últimas palabras. Me centré básicamente en las críticas, pero digamos, subrayar de vuelta la importancia del libro, la riqueza del libro. Me parece que digamos, es un libro que recomendaría leer a quien le interese el tema. Digamos, un punto importante, mi punto no era solamente el número de víctimas, sino la complejidad del remedio que requiere, y en eso el número de víctimas es importante, porque no es lo mismo reformar el sistema entero de salud que crear un hospital para la comunidad Mininuma. Así que poniendo bajo el rótulo de reforma estructural todos esos casos, uno pierde matices muy importantes. Entonces, ¿cuáles son factores que implican complejidad? El número de víctimas es importante. Si son 10 millones es distinto que si son 1000. Y en los dos casos no son casos individuales, sino son casos colectivos. Así que esta idea intermedia de tipos de afectaciones que son grupales, pero no son erga omnes o no cubren a la totalidad del país, son muy importantes y son la mayoría de los casos colectivos. Los menos son los casos estructurales. Pero además hay otros factores. ¿Cuáles son estos factores? Uno es el tiempo, los recursos necesarios y el tipo de arreglo institucional necesario. Un elemento que no aparece muy claramente en algunos de los casos que mencionas es el hecho de que la intervención judicial lo que generó es coordinación institucional donde no la había. Así que en Riachuelo ese es el punto central. Había 19 autoridades distintas y lo que hace la sentencia es coordinarlas. Decirle, ¿y qué sucedía? Si uno iba contra cada una de las autoridades, eso se le tiraban la pelota a la autoridad. No, a mí me toca esta partecita y no la otra. Así que un efecto del caso fue la generación de una coordinación institucional. Para Mininuma eso no importa. Para Mininuma la excusa de la autoridad es, tengo una NOM que me dice que el criterio para crear un centro de salud son tantos habitantes. Esta comunidad no tiene esos habitantes, entonces no lo creo. Ese es el punto. Bueno, la solución colectiva para ese caso es mucho más sencilla que la de modificar el sistema entero de salud o la de coordinar todos los programas de alimentación de un país que tiene 1.200 millones de habitantes. Así que el número no es irrelevante, importa, y aunque en los dos casos sean casos colectivos, porque los casos colectivos se confrontan al caso individual en el que se aplican los criterios tradicionales. El que litiga es el afectado individual en el derecho, que litiga por su parte del derecho. Los casos colectivos requieren que alguien reclame
en nombre no solo de su derecho individual, sino el derecho de un grupo. Y ese grupo puede ser un grupo determinado, por ejemplo, todos los alumnos de una escuela, pero esto es muy distinto a todos los beneficiarios del sistema educativo del país. Así que la escala es importante, y es importante también porque el alcance de los remedios depende de la complejidad del caso. Así que estos son factores a tener en consideración. Entonces, me parece que la idea de EFIS de reforma estructural, metiendo en la misma bolsa todos estos casos, confunde más de lo que aclara. Ese era el punto. Gracias de nuevo por la invitación, gracias Pepe, Sandra, que eran colegas míos en el ITAM, un gusto verlos de vuelta, y gracias a Isidro, el que no conocía, pero conocí a través de la lectura, que es una forma muy rara que tenemos los que escribimos algo. A veces alguien se acerca y dijo, yo lo conozco, te veo, no lo leí, wow. Dice, alguien me leyó, qué bueno. Así que ese contacto con gente que uno conoce, ponerle cara después, cara y voz, es una sensación particularmente agradable. Así que nada, gracias por la invitación. No, y que es una de las ganancias de esto, ¿no? La posibilidad de coincidencias. Isidro, tu despedida. Pues, agradeciendo nuevamente al panel, doctor Chopa, por habernos convocado. Son temas bien interesantes que podríamos seguir rebotando y nos quedamos con muchas cosas en la punta de la lengua, pero insisto, me dejan con buenas reflexiones también para modular un poco, y sobre todo cómo denominamos y el lenguaje para dividir esto de qué hay de colectivo a colectivo. Por ahí se tocó en el libro que a mayor estructuralidad, mayor dificultad, pero creo que no bastaba eso, sino ser más claros. Pero bueno, nuevamente agradeciéndoles inmensamente por acudir a esta invitación, por tomarse el tiempo de leer el libro de un servidor, y pues espero que podamos seguir en contacto, y este es el inicio de una relación académica con cada uno de ustedes, que desde luego no solo respeto, sino admiro. Pues muchísimas gracias, Isidro, Cristian, Sandra, por la aceptación. La verdad ha sido muy enriquecedora. A todos ustedes que nos han acompañado en esta hora y media, y pues nos veremos en la próxima. Un abrazo a todos, saludos hasta donde se encuentren, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Hasta luego.